Hola, bienvenidos a este video. En este video vamos a hablar acerca de los conceptos principales de electrónica. Vamos a ver varias cosas en este video, en específico como las bases sobre lo que vamos a estar trabajando. Pero bueno, sin más, vamos a comenzar con algunos de los conceptos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo corre la electricidad. Vamos a ver estos principales conceptos de voltaje, amperaje, resistencia, potencia eléctrica y energía. Vamos a poderlos comprender al final de esta sesión y vamos a tener una concepción mejor de cómo funciona esta parte de la naturaleza. Y bueno, hablando de la naturaleza, para hablar de los términos generales, vamos a recordar como los principios de la electricidad con la naturaleza. Y para esto es más sencillo recordarlo con nuestro amigo hippie, que nos dice que la electricidad es como el agua o que todo fluye. Entonces, en realidad en la electricidad todo va a ser de esta manera, todo va a fluir. Bueno, la electricidad va a ser como el agua, lo vamos a ver un poquito más adelante. También vamos a hablar de la ley de la conservación, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Vamos a ver que la electricidad se va a transformar en calor, se va a transformar en sonido, en luz. Entonces, este es uno de los principios. Y también uno que va a ser muy importante para lo que vamos a estar haciendo es cómo fluye la electricidad. Recordemos que en la naturaleza, y recordemos por eso mucho a nuestro amigo hippie, todo va hacia el positivo. Entonces todo va a tender a ser positivo. Entonces eso nos va a ayudar mucho a acordarnos de cómo va a fluir la electricidad. Ahorita más adelante vamos a ver en específico por qué corre a todo el positivo. Y bueno, por ejemplo, uno de los principios fue cuando se empezaron a dar cuenta que todo tenía como cargas. Entonces, por ejemplo, alguna vez se han dado un toque con alguna, por ejemplo, cuando tocan algo que está cargado o por ejemplo, cuando tocan algo, a uno de los principios griegos eran cuando tocaban ámbar y se daban cuenta que se podían dar este tipo de toques. Entonces, uno de los principios va a ser que las cargas diferentes se van a atraer y las cargas iguales se van a repeler. Por ejemplo, en este video es una referencia muy interesante. Por ejemplo, aquí lo que está haciendo es que con sus manos está cargando esta cinta. Y al momento en el que, bueno, ahora lo que va a hacer es que va a tomar un globo y el globo lo va a cargar con otra carga. Y se fijan, aquí lo que está haciendo es que como tienen cargas iguales, se están repeliendo. Entonces, ahora lo que va a hacer es su mano, lo que tiene una carga similar. Entonces, perdón, una carga diferente a la que tiene la cinta. Entonces, no se aprecia mucho aquí, pero se van a traer, se empieza a acercar un poco. Ahorita vamos a ver de manera mucho más detallada cómo es este proceso. Por ejemplo, aquí lo que está haciendo, tiene globo y el globo tiene una carga diferente a la que tienen los papeles. Entonces, se fijan, los papeles son atraídos hacia esta parte. Entonces, fijan, tenemos una carga positiva y tenemos una carga negativa y estas cargas se van a repeler, se van a atraer, perdón. Entonces, aquí podemos ver el principio de las cargas, cómo se atraen y se repelen. Podemos cargar algo, por ejemplo, de diferentes maneras en esta como corriente estática. Por ejemplo, podemos cargar algo por contacto. Si se fijan, aquí tenemos algo que es positivo y aquí tenemos algo que tiene positivo y negativo. Al momento en que tocamos, los electrones van a pasar al otro objeto y este va a quedar en la misma carga. También podemos cargar por polarización. Por ejemplo, aquí vemos que vamos a acercarlo y las cargas diferentes se van a intentar acercar. No lo estamos tocando, pero ya se acercaron. Entonces se fijan, tenemos de un lado los negativos y de otro lado los positivos. Entonces este es el principio de polarización. También está la carga por inducción. Se fijan aquí, es la carga por polarización, pero si cortamos a la mitad de esta vara, vamos a tener la carga negativa en un lado y la carga positiva en el otro. Y también un concepto que va a ser interesante va a ser el poder conectar a tierra. Por ejemplo, si se fijan aquí, tenemos una vara y la vara, al momento en el que yo la acerco a la tierra, los electrones se van a dispersar hacia la tierra. Se fijan en su casa, vamos a tener lo que le llamamos la tierra o tierra física, y los electrones o la carga va a buscar este camino hacia la tierra. Entonces es una manera en la que podemos cuidar nuestros equipos de algunas cargas bastante fuertes. Por ejemplo, aquí tenemos otros ejemplos donde podemos ver las cargas. Uno de los ejemplos más famosos va a ser en el que frotamos con un pedazo de seda una vara de vidrio. Y entonces lo que estamos haciendo es que estamos transmitiendo
Aquí, por ejemplo, podemos verlo también mucho más claro. Estamos transmitiéndole al positivo, al vidrio, y los electrones se van a quedar en la seda. Entonces, aquí van a tener cargas diferentes y se fijan, esta vara de vidrio va a empezar a atraer al globo. Este es un globo como con un recubrimiento un poco metálico. Entonces, ahora lo que está haciendo es que está tocándolo, está cargándolo por contacto y ahora estos dos van a tener la misma carga. Entonces, lo que está pasando es que vamos a ver cómo ahora se están alejando. También aquí ahora lo que va a hacer es que ya vimos cómo lo está haciendo con la de vidrio. Y ahora el otro ejemplo es tomar una barra de caucho. Vamos a ver cómo toma una barra de caucho. Vamos más adelante. Vamos a ver. Toma su barra de caucho. Bueno, aquí sigue repeliéndolo. Y vamos a ver ahora cómo toma la barra de caucho. Y toma una piel en este caso, una piel de gato. Y lo que está haciendo es cargar ahora este caucho cuando ya es más negativo. Entonces se fijan, aquí está frotándola y se queda con más electrones positivos. Aquí podemos ver la tendencia a perder electrones. Si se fijan aquí, por ejemplo, el vidrio tiene mayor tendencia y el caucho, por ejemplo, tiene una tendencia menor tendencia a ganar electrones. Entonces ese es el principio de las cargas positivas y negativas. Entonces, esto nos va a ayudar a entender un poco más cómo va a funcionar también esta parte de la electricidad. Hablando de positivos y negativos, vamos a llegar, por ejemplo, en el año 1747 a esta persona que está en el billete de $100 de Estados Unidos, que es Benjamin Franklin. Y lo que hizo Benjamin Franklin es que él empezó a hacer esta investigación sobre los positivos y los negativos. Él empezó a determinar que la corriente se iba a pasar del positivo al negativo. Él tenía esta idea. En cuanto a la energía estática, por ejemplo, él pensaba que era como un fluido. Entonces, cuando tocábamos por ejemplo, con la seda, lo cargábamos el flujo invisible se pasaba al objeto que tenía más al que tenía menos. Y entonces, por ejemplo, aquí si se fijan está cargado con mucho más, o sea, ese era su pensamiento, y este tenía menos, entonces recibía la carga. Él pensaba que era como el agua, que por ejemplo, pues si tenemos una con más alto nivel, pasa al menor nivel. Y pues cuando se crearon las pilas o las baterías, este principio fue el que se mantuvo. Entonces, se fijan, pues casi todas las pilas van a tener este principio, que es la corriente convencional, y va a decir que la energía corre del positivo al negativo. Pero después, años después, llegó esta persona que se llamó Thomson. Y Thomson lo que hizo fue que descubrió el electrón al momento de estar haciendo como algunos experimentos con unos rayos catódicos. Esto lo hizo ya en 1897, muchos años después. Y él se dio cuenta que, por ejemplo, lo que decía Franklin era al revés. Lo que estaba haciendo era remover los electrones y cuando lo tocaban se pasaban los electrones. Entonces realmente lo que decíamos de nuestro amigo el hippie es este principio. Todo va pasando del negativo al positivo. Entonces el flujo de electrones siempre va a ser del negativo al positivo. Entonces esto es lo que vamos a llamar el flujo de electrones. Pero con el que nos regimos hoy en día es con la corriente convencional, que dice que va del positivo al negativo. Esto no tiene grandes alteraciones, vamos a ir viendo un poco más adelante, pero es una forma en la que es importante entender cómo va a empezar a correr la electricidad. Entonces, pues bueno, fue muy tarde cuando se dieron cuenta, pero pues es importante que tengamos en cuenta el flujo convencional y la corriente convencional y el flujo de electrones. Entonces, bueno, sin más, pasemos al siguiente principio, que era, estas cargas que estábamos hablando, ¿se pueden medir? Y bueno, aquí fue cuando se empezó a hacer un experimento, que fue una persona que se llamó Coulomb, que él se dio cuenta que sí es algo que se podía medir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una esfera como tipo unicel, que está cubierta por papel aluminio. Entonces está suspendida de un alambre y acá abajo está pegada con un corcho a una pequeña tablita. Y lo que es interesante es que el principio que acabamos de ver de cómo se cargan las cosas, podemos replicarlo con este. Entonces, por ejemplo, aquí lo que va a hacer es que va a colocar dos esferas y se fijan aquí tienen cargas diferentes, se atraen.
Entonces, el mismo principio que vimos. Y ahora vamos a ver qué pasa si ponemos dos esferas. Entonces, se fijan, aquí tenemos dos esferas. Las dos están atrayéndose, porque, bueno, están atrayéndose a la carga que tiene diferente. Y aquí se fijan, las dos entonces están cargadas con la misma. Entonces están repeliendo. Entonces, lo que decía Coulomb era que entre más cerca estén, más carga. Entre menos cerca, menos carga. O sea, entre más se van, es como la gravedad, ¿no? O sea, que entre más cerca estés de algo, más te va a traer, como los planetas, un hoyo negro. Y pues entre más grande, también va a haber más atracción. Esto lo vamos a poder también ver como con los electrones. Cuando veamos estos símbolos, también E- significa electrones y cuando veamos E nada más significa protones. Este fue Coulomb, Charles Coulomb, en 1789. Describió esto que acabamos de ver con un experimento muy casero, pero él hizo su instrumento de medición. Esta era la máquina de Coulomb. Y Coulomb lo que hacía es que aquí se fijan, estaban como las esferas que acabamos de ver. Él cargaba las esferas y de esta manera podía medir. Tenía como una cinta métrica alrededor de este elemento. Y aquí podía como medir como la torsión de este hilo. Y bueno, de esta manera pudo medir las cargas y su atracción. Entonces, este físico francés, pues fue la manera en la que descubrió la carga de, pues cómo poder medir estas cargas. Entonces, aquí el mismo principio de Coulomb que decíamos, aquí está. Entonces, por ejemplo, nada más para que nos lo confirmemos, si son cargas diferentes, se van a atraer, cargas iguales, se repelen. Aquí tenemos una carga positiva, aquí una carga negativa, entonces, por tanto, se van a atraer. Y si una carga es más grande, entonces, bueno, aquí estas dos se van a repeler. Vamos a ver ahora con aquí por ejemplo, diferentes, se van a repeler. Y vamos a ver la cantidad de fuerza. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una distancia entre estas dos. Si es más grande, va a ser mayor la atracción. Si se fijan, si es menor, va a ser menor la atracción. Entonces era como lo decíamos, como los planetas. Al fin y al cabo, entre más grandes son, más se van a atraer, tienen mayor atracción entre ellos. Y esto es lo que vamos a ver como las fuerzas de atracción entre estas dos cargas. Entonces, para que vayamos viendo cómo se van atrayendo también estas cargas. Vamos a ver ahora cómo corre la electricidad. Ya vimos entonces que los electrones van a correr del negativo al positivo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un cable, en el cable van a estar, prácticamente va a estar lleno de electrones. Lo que nosotros vamos a hacer al momento de aplicar, por ejemplo, una batería o aplicar lo que le llamamos la tensión o voltaje, es a empezar a mover estos electrones. Se fijan aquí, suponiendo que este cable solo tuviera un electrón, lo que estamos haciendo con la batería es empezar a hacer que este electrón se mueva. Vamos a ver que entre más voltaje pongamos, más rápido vamos a poder mover estos electrones. Aquí, por ejemplo, tenemos varias pilas. No sé si se han fijado que en los controles o en algunos electrónicos, las pilas están conectadas de esta manera. Lo que estamos haciendo es sumar volts. Se fijan aquí, tengo 4 pilas de 1.5 volts, entonces acabo teniendo 6 volts. Vamos a ver que generalmente en una pila vamos a tener el positivo y el negativo, y el positivo siempre va a ser el más grande. Entonces recordemos también, siempre es más grande lo positivo, para que empezamos a crear estas analogías sobre cómo funciona la electricidad. Y bueno, sin más, vamos a ver más adelante también cómo poder hacer estas conexiones, cómo medir el voltaje, pero ahora quedémonos con estos conceptos. El voltaje es con lo que voy a empujar los electrones. Y bueno, cuando estoy empujando los electrones, entonces yo también quiero saber cómo estoy empujando los electrones. ¿Cuántos electrones están pasando, por ejemplo, en el cable cuando lo estoy empujando? Entonces imaginemos que este es nuestro cable y este es un cable de cobre. Generalmente vamos a utilizar el cobre porque tiene una manera muy, muy sencilla en la que los electrones se muevan. Entonces se fijan, aquí están brincando los electrones como los átomos. Entonces brincan y van moviéndose. Lo que estamos haciendo cuando aplicamos voltaje. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que supongamos que este es el cable. Al momento en que yo aplico voltaje,
lo que estoy haciendo es mover los electrones. Entonces, prácticamente ese es el principio. Entonces, Coulomb, o la ley de Coulomb, que era lo de las cargas, pues prácticamente con lo que es lo que vamos a medir. ¿Cuántos electrones estamos moviendo en en el circuito? Entonces, la medida del ampere se puede decir que es el Coulomb. Y cuántos electrones hay en un Coulomb, se puede decir que es este número gigante que ni siquiera voy a intentar decir, pero vamos a ver que un Coulomb equivale a 6.24 por 10 a la 18. O sea, a 6.4 le ponemos 18 ceros. Entonces, esa va a ser la carga de un ampere. O sea, cuando medimos un ampere, se puede decir que cuando está corriendo la energía y vemos que está corriendo un ampere, este es el número de electrones que están fluyendo. Entonces, pues bueno, podemos ver que son números bastante grandes. Y si lo vemos al revés, bueno, aquí por ejemplo, si se fijan, aquí estamos haciendo el principio de cuando conectamos a los volts. Entonces aquí no está pasando nada, no está conectada la pila. Y al momento en que yo conecto la batería, entonces aquí lo que va a pasar es que voy a empezar a mover los electrones. Entonces acordémonos que va al revés, va de positivo, de al negativo al positivo. Entonces, bueno, si aquí lo que nos están diciendo es que como aquí, si se fijan, no tenemos nada que haga resistencia, que ahorita vamos a hablar de ese principio, podemos hacer un cortocircuito. Es por eso cuando dicen que si metemos un tenedor al contacto o cuando de repente explotan estos contactos, es porque de repente podemos ir muy rápido del positivo al negativo. Perdón, no, como fluyen los electrones hacia el positivo. Entonces, bueno, continuando, también vamos a ver, podemos medir cuál es la carga de un electrón. Entonces, siguiendo el mismo principio, podemos ver que la carga de un electrón, recordemos que el electrón va a ser E-, va a ser el menos 1.6 por 10, o sea, este número por 10 a la menos 19. O sea, entonces se puede decir que la carga en coulombs de un electrón es de este número. Y también, por ejemplo, pues esto va a ser lo que se le va a llamar la carga elemental. Es como la mínima carga, ¿no?, que podemos tener. Entonces, si les preguntan alguna vez cuál es la carga de un electrón, es menos 1.6, acordémonos que es negativo, a la 0.21. O sea, 1.021, 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces, este va a ser el flujo o cómo vamos a medir los amperes. Ahora vamos a verlo más en específico. Y bueno, ya hablamos entonces de voltaje, ya hablamos de amperaje y ahora vamos a hablar de resistencia. Recordemos de esta persona que es George Simon Ohm, y él lo que hizo fue empezar a ver cómo se medían cómo los materiales tenían cierta resistencia. Entonces él empezó a probar con varios materiales y también lo que hacía es que aplicaba algo de calor. Entonces, la temperatura va a hacer que los electrones se puedan mover más sencillo. O sea, generalmente cuando algo está más frío, tiene menor resistencia. Entonces, significa que es mucho mejor. Por eso se fijan, siempre estamos enfriando las cosas. Entonces, aquí está el principio que él hizo. Ponía, por ejemplo, algo frío y algo caliente. Y se fijan, esto va a hacer que la electricidad, o bueno, los electrones fluyan más rápido. Entonces ese fue el principio que él hizo y lo que empezó a hacer fue a probar con diferentes materiales. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poco de los experimentos. Él empezó a hacer estas medidas y se dio cuenta de la resistencia y ahora por su nombre lo vemos en esta unidad de resistencia. Entonces aquí podemos ver cómo está probando con los materiales y qué tanto se mueven. Este fue los experimentos de Ohm. Y bueno, nosotros vamos a ver, por ejemplo, la resistencia. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo conectamos una batería. Estamos haciendo que los electrones se muevan. Y la resistencia va a ser lo que haga que pasen menos electrones. Y esto es lo que vamos a medir en ohms. Entonces, ¿qué tiene resistencia? Esta es una resistencia que vamos a ver cómo funciona un poquito más adelante. Pero también, por ejemplo, nuestro cuerpo tiene una resistencia. Nuestro cuerpo para pasar la electricidad tiene una resistencia de 10.000 ohms. Y si nosotros mojamos nuestro cuerpo o sudamos, por ejemplo, esta resistencia pasa a 1000 ohms. ¿Sabes qué tanto conducimos la electricidad? Dependerá también mucho de los materiales que vayamos a utilizar. Por ejemplo, aquí podemos ver diferentes materiales. Los metales generalmente van a transmitirla muy bien
Por ejemplo, los plásticos, las maderas no lo van a hacer. Y también va a haber uno en medio que se van a llamar los semiconductores, que esto también igual lo vimos en algunas cosas previamente. Entonces nosotros podemos ver la lista de materiales y podemos ver qué material transmite mejor la corriente. Entonces, por ejemplo, puedo buscar en Wikipedia en los materiales, la tabla de resistividad de los materiales, y aquí nos va a decir, por ejemplo, qué materiales transmiten mejor. Por ejemplo, sabemos que el oro tiene una muy buena resistencia. Tiene muy poca resistencia, perdón. Entonces, pues bueno, ese es uno de los principios. También, por ejemplo, podemos ver, podemos pensar como estas pelotitas que van a pasar por un material. Si tiene muy poca resistencia el material, pues van a pasar mucho más rápido. También dependerá mucho de, aquí por ejemplo vamos a ver que tiene resistencia, entonces como si estuviera dificultando el paso de los electrones. Y también dependerá mucho de la amplitud y de largo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un cable más largo, pues entonces va a tener más resistencia. Y por ejemplo, si tenemos un cable mucho más ancho, pues va a también poner menos resistencia al flujo. Entonces, estos van a ser también dos factores que debemos tomar en cuenta en cuanto a la resistencia. Y bueno, esta es la tabla de elementos que podemos tomar en cuenta. Y bueno, eso va a ser como nuestro principio de la resistencia. Aquí, por ejemplo, podemos ver entonces, al momento en el que algo no hay resistencia, hace ese cortocircuito. Y bueno, ahí vamos a como ver plasmado este principio de la resistencia. Vamos a hablar de la ley de Ohm, que va a ser lo que nos va a ayudar a hacer muchos de nuestros cálculos. Entonces, la ley de Ohm nos la vamos a poder aprender de esta manera. Hay una pirámide que es con la que nos va a ayudar mucho. O también podemos aprendernos las palabras Internet va rápido. Internet va rápido. Y van a ser justo las tres medidas que acabamos de hablar. Que va a ser la intensidad, que va a ser medida con amperes. La tensión o el voltaje, que se va a medir con volts. Y la resistencia, que se va a medir con ohms. Entonces, la intensidad de la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Vamos a ver en específico cómo podemos aplicar esto y para qué nos va a servir en nuestros circuitos. Por ejemplo, cuando queramos también hacerlo, ahorita vamos a hacer unos cálculos y recordemos que nos puede ayudar mucho tomar en cuenta la ley de Ohm con el dedo. Entonces, tomemos en cuenta esta pirámide. Si yo tapo, por ejemplo, la B de voltaje, me va a quedar que I por R. Entonces, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Si, por ejemplo, yo quisiera saber la corriente, la intensidad de corriente, entonces se fijan, va a quedar I es igual a B sobre R. Y por último, si yo quisiera saber la resistencia, se fijan, va a quedar al revés. Resistencia va a ser igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Entonces es una manera en la que podemos verlo. También hay varias analogías que nos pueden ayudar a entender estos conceptos. Por ejemplo, el voltaje, pues entonces va a ser lo que va a empujar, ¿no? Como los electrones. La corriente, la intensidad de corriente que se va a medir en amperes, pues va a ser como estos electrones que están pasando. Y el ohm va a ser lo que va a hacer que pasen menos electrones. Entonces también, por ejemplo, hay dos analogías que también podemos tomar en cuenta. Una es como si fuera una montaña y en la montaña están cayendo todo el tiempo piedras y los arbustos que van a hacer la resistencia, pues van a ser los que van a hacer que las piedras caigan con menos velocidad, por ejemplo. Y dependiendo qué tan alto esté, que va a ser la tensión o el voltaje, pues va a hacer que se muevan más o menos rápido. Aquí, por ejemplo, si midiéramos cuántas piedras están cayendo, entonces estaríamos midiendo la corriente. Aquí la tensión y aquí la resistencia. Y en el caso, por ejemplo, de que lo comparáramos con el agua, entonces tenemos, por ejemplo, qué tan alto está dos tanques, sería lo mismo, que sería la tensión o el voltaje, que vamos a medir en volts. Por ejemplo, cuando está pasando de un recipiente al otro, va a ser aquí qué tanta resistencia tiene. Y el ancho del tubo, bueno, también va a ser parte de la resistencia. Y cuando mido cuánta agua está pasando, o sea, si yo colocara aquí como un medidor, voy a medir la intensidad o el caudal del agua. Entonces, estas son tres analogías con las que podemos empezar a relacionar más estos conceptos. Por ejemplo, aquí podemos ver una batería para prender un LED. Y se fijan, aquí si yo no pongo nada, con la misma analogía del agua, si yo no pongo nada, o ninguna resistencia al agua, el agua va a empezar a salir mucho más rápido.
Aquí se fijan, si yo pongo como un pequeño cuenco, lo que va a hacer es que va a ejercer como una resistencia al agua y entonces va a pasar menos lento. Por ejemplo, para encender un LED, nosotros tenemos que ver cuánto es la corriente que, por ejemplo, va a necesitar un LED y para esto vamos a empezar a aplicar estos conceptos. En las siguientes prácticas vamos a ver cómo aplicarlo a nuestros circuitos. Pero por lo pronto quedémonos con esto. Se fijan, aquí estamos aplicando una resistencia para que pase menos voltaje hacia el LED. Entonces, bueno, vamos a tener diferentes resistencias de diferentes colores y pues bueno, también eso fue lo podemos ver en otro video. En cuanto a la energía, también platicamos de que la energía no se crea ni se transforma, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, una de las personas que hizo varios experimentos en cuanto a esto fue James Prescott Joule. Y él va a tener como esta medición de energía, o por su nombre va a tener esta medición de energía. Él se dio cuenta que como el trabajo genera calor. Entonces él hizo este experimento en el que tenía como, bueno, él trabajaba mucho con estas pilas voltaicas y bueno, veía que se descargaban. Entonces él quería saber qué era lo que estaba pasando. Empezó a experimentar con varios materiales y ver, por ejemplo, qué tanta energía podían o qué tanto calor, por ejemplo, podían empezar a crear. Entonces él se dio la tarea de medir de manera muy específica esto y su experimento, o el experimento que realizó, fue empezar a realizar con esta máquina unas medidas. Lo que hacía es que en esta máquina, aquí enredaba como unas pesas, se fijan, estaba subiendo una pesa acá, y lo que va a hacer es que dentro de este recipiente hay unas aspas se puede decir que están como dándole vueltas al agua. Entonces lo que él estaba viendo era con este movimiento qué tanto calor se generaba y cómo poder medir esa energía o cómo se estaba convirtiendo en calor dentro del agua. Entonces esa fue prácticamente las mediciones que hizo Joule y por lo que le va a atribuir como también su nombre a este concepto de energía. Hablando de Joule, también pues decimos que la energía por ejemplo, se convierte en otra cosa. Entonces, por ejemplo, también podemos ver los joules en la comida que consumimos. Se fijan en la información nutrimental, vamos a también tener esta medida de kilojoules. Y pues en este caso, quiere decir qué tanta energía nos aporta este alimento a nuestro cuerpo para poder hacer un trabajo, por ejemplo, o para poder hacer una actividad. En el caso de la electrónica, es qué tanto se convierte, por ejemplo, en calor, qué tanto se convierte en luz. Entonces, bajo este principio, pues también podemos decir que cualquier máquina es una máquina de humo si la usamos lo suficientemente mal. Se fijan, por eso luego se incendian también las cosas, está generando igual mucho calor. Y bueno, también tomando en cuenta este principio de que el trabajo se puede convertir en calor, pues si alguna vez han usado un calentador, están usando este principio. Entonces se fijan, lo que tienen dentro de los calentadores es una resistencia que lo que está haciendo es generando calor. Entonces este es el efecto de Joule. Y lo que está pasando es que está habiendo mucha resistencia y se está convirtiendo en calor. Se fijan también, por ejemplo, hay este tipo de calentadores o también, por ejemplo, hay algunas incluso pues pueden ser estufas eléctricas o algún otro tipo de calentadores que tienen, por ejemplo, estos espirales y se fijan lo que están, luego se ponen hasta el rojo vivo y están haciendo una resistencia que calienta. Y entonces aquí podemos ver justo ese principio de resistencia aplicado al calor. Aquí, por ejemplo, podemos ver las resistencias, nada más cuando trabajemos con resistencias, cómo están compuestas. Entonces, pues bueno, dependerá mucho de los materiales que se utilicen y esto nos va a dar una medida en específico con la que podemos crear como una resistencia, bueno, la redundancia, crear una resistencia al flujo de electrones y esto lo vamos a poder medir. Entonces, pues bueno, la cantidad de electricidad, por ejemplo, en joules, la podemos medir, por ejemplo, como la cantidad requerida, por ejemplo, para encender un LED, encender un LED de 1 volt durante 1 segundo. Todo esto vamos a ayudarnos a medir como la cantidad de trabajo. La fórmula para medir los joules va a ser tensión o voltaje
por intensidad de corriente, que lo vamos a medir en amperes, y por el tiempo. Entonces, esta va a ser la fórmula. Eh, También ahorita vamos a hablar de watts. Entonces, hubo esta persona que fue muy famosa, que se llamó James Watt. Fue el que creó o perfeccionó la máquina de vapor. Y después, más adelante, una persona que se llamó William Siemens le daría el nombre de watt a la unidad de potencia eléctrica. ¿A qué nos referimos con potencia eléctrica? Potencia eléctrica va a ser prácticamente lo que acabamos de decir. Hablamos de tensión, voltaje, por intensidad. Entonces, por ejemplo, un joule de trabajo en un segundo. Es prácticamente lo que estamos viendo. Vamos a ver en específico, por ejemplo, un caso en el que utilizamos los watts, pues no de manera diaria, pero tal vez sí bimestral. Entonces, si se fijan cómo nos cargan la luz, tiene esta medida de watts. Entonces, vamos a ver que se va a llamar kilowatts por hora y no joules. Entonces, por ejemplo, esta es la forma en la que nos llevan nuestros recibos de luz en la Ciudad de México, bueno, en todo México en específico. Y, por ejemplo, se fijan aquí, nos va a salir cuántos kilowatts estamos consumiendo. Entonces, por ejemplo, si yo consumí, aquí lo que nos dicen es cuánto consumiste en la tarifa básica, cuánto consumiste en la tarifa intermedia. Es como si te pasas del básico, te cobran el intermedio. La luz en México está algo subsidiada y aquí está el precio, por ejemplo, de la tarifa básica y aquí está el precio de la tarifa media. Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí está la tabla de los cargos en México para el 2022. Entonces, igual y eso les puede ayudar a calcular también su luz. Pero vamos a ver cómo podemos calcularlo. En específico, por ejemplo, si yo en mi casa solo tuviera un foco de 100 watts, si se fijan aquí, siempre nos va a decir como cuánto tiene. Entonces tiene 100 watts. Entonces, yo quisiera saber cuánto consume o cuánta energía consume toda mi casa que solo tiene un foco en 24 horas. Entonces yo ya quedé que la energía, que la voy a medir en joules, es la mezcla de potencia por tiempo. Entonces aquí yo ya sé que este foco consume 100 watts. ¿Y cuántos segundos tiene 24 horas? Entonces son 86.400 segundos. Entonces yo sé que en total tengo 8.640.000 joules, que lo puedo poner como 8.64 millones de joules. Entonces, este es un número bastante complicado y es por eso que utilizamos los kilowatts por hora. En específico, pues es la misma fórmula, se fijan, pero en vez de poner el tiempo en horas, en segundos, lo ponemos en horas. Entonces, estos son watts horas. Entonces, 100 watts por 24 horas, entonces me da que estoy teniendo una energía de 2.400 watts por hora, es decir, 2.4 kilowatts. Aquí le quitamos estos 3, entonces queda 2.4 kilowatts por hora y este número ya no es complicado. Entonces, se fijan, así es como va a venir la luz en su recibo. Si ustedes empezaran a tomar la medida de todos los watts o los kilowatts que gasta cada uno de sus electrónicos, lo multiplicaran por el tiempo y pues vieran esta cantidad total de energía y lo multiplicaran por el precio de la energía en donde viven, pues van a tener el costo de la electricidad que gastan. Entonces, ahí está la aplicación de los watts. Y bueno, también por ejemplo podemos verlos en los focos ahorradores. Aquí por ejemplo, cuando vamos a comprar unos focos, nos van a salir estos elementos. Recordemos que aquí en este caso en los focos lo que estamos haciendo es que la electricidad la estamos convirtiendo en luz. Entonces la medida de la luz va a ser lumens. Entonces aquí por ejemplo podemos ver que estos focos producen una cantidad de 1500 lumens. Y vamos a tener por ejemplo que estos focos en específico consumen 14 watts. Y esto quiere decir que 14 watts va a ser equivalente a lo que produce, por ejemplo, un foco de 100 watts. Y estos focos funcionan con 120 voltios, que son como esta unidad que justo que es con la medida que funciona en específico, por ejemplo, en México y en varias partes de América. Entonces, aquí por ejemplo, todos podemos ver que funciona con 120 y tiene luz cálida. Aquí, por ejemplo, yo puedo comparar los focos incandescentes, que eran los que antes se utilizaban, y podemos ver que consumían bastantes watts.
O sea, un foco que alumbraba con 250 lumens, que era la menor cantidad, se puede decir, gastaba 25 watts. Y por ejemplo, un foco LED que tiene la misma cantidad de lumens, gasta de 2 a 3 watts. Entonces podemos ver prácticamente que el foco que alumbra menos eh, consume casi la misma cantidad de watts que un foco LED que alumbra más. Entonces se fijan, por eso pues hablábamos de que los focos ahorradores, o sea, esta transición pues sí fue bastante grande. Y bueno, ¿cómo vamos a utilizar esto en nuestros cálculos? En específico, ¿cómo vamos a poder calcular en nuestros circuitos la cantidad de volts, o la cantidad de tensión, la cantidad de resistencia o la cantidad de intensidad de corriente? Entonces, aquí es importante que porque tengamos nuestro acordeón, o también lo podemos llamar el cheat sheet, y podemos ver varias de los elementos que acabamos de ver. Las unidades eléctricas básicas van a ser, por ejemplo, las que acabamos de ver, la cantidad de carga, que con ello podemos saber cuánto tiene un electrón, la intensidad de corriente, que va a ser el ampere, la cantidad de energía, que va a ser el joule, que era justo el que estábamos platicando, que era cuánto trabajo se convierte en energía. Y también, por ejemplo, bueno, estos ahorita no los platicamos. Y vamos a ver en específico también el volt y también la potencia eh, con watt y la resistencia con ohms. Si yo quiero ver cualquiera de estos, ya vi también mi pirámide con la que puedo hacer como estas combinaciones, pero también aquí puedo verlas de manera muy sencilla. Entonces, por ejemplo, voltaje lo puedo sacar con la combinación de resistencia por intensidad eléctrica o puede ser también potencia sobre intensidad. Entonces, dependiendo de las unidades que yo tenga, también podría utilizar este elemento como para calcularlo. Eh, Aquí nada más es importante que cuando estemos hablando de, por ejemplo, ciertas medidas, en específico, por ejemplo, si yo hablo de kilo ohm, recordemos que son 1000 ohms. Entonces, recordemos que esta es una unidad. Si le pongo kilo, tiene tres ceros. Recuerden la ley de la ranita. Por ejemplo, si yo veo 10 a la 3, significa que al 1 le pongo tres ceros. Lo multiplico por esta cantidad. Y entonces aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, 3. Entonces, este es 10 a la 3. Y lo mismo funciona si le pongo 10 a la menos 3. Entonces, por ejemplo, se fijan aquí con el mili. Entonces, va a ser esta unidad, 10 a la menos 3. Entonces, al 1, que es la unidad, le pongo 1, 2, 3. Entonces, se fijan aquí, 10 a la 3 son 3 ceros. Y aquí vamos a verlo por ejemplo, con este tipo de unidades. Por ejemplo, kilo ohms, 10 a la 3. O mega ohms, 10 a la 6. Y aquí podemos recorrer a esta tablita, nada más tomando en cuenta cuántos ceros vamos a recorrer. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a calcular nuestra resistencia, nuestro voltaje y nuestro voltaje, resistencia y amperaje o intensidad de corriente. Entonces vamos a hacer un ejemplo con un circuito de corriente directa y lo que vamos a hacer es que yo aquí les digo que tengo una batería de 5 voltios. Aquí quiero calcular mi intensidad de corriente y tengo una resistencia de 10 ohms. Entonces, aquí las preguntas es: ¿cuál es el voltaje? ¿Cuál es la resistencia de mi circuito? ¿Cuál es el amperaje? ¿O cuál es la intensidad de corriente? ¿Cuál es la potencia eléctrica? ¿Y cuál es la energía en 10 segundos? Intenten pausar el video y resolver estas preguntas con lo que hemos visto. Y a continuación les voy a decir las respuestas. ¿Listos? Pues bueno, ahora vamos a las respuestas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo lo que puedo inferir directo es que tengo una batería de 5 volts. Entonces, aquí sé que mi voltaje o mi tensión eléctrica es de 5 volts. Después tengo que la resistencia es de 10 ohms. Solo tengo una resistencia, entonces es de 10 ohms. Y después tengo un amperaje. El amperaje, según mi tablita que acabamos de ver, entonces va a ser o la corriente, la intensidad de corriente, la puedo sacar con voltaje sobre resistencia. Y también si quiero sacar la potencia,
Entonces, aquí puedo ver que la potencia eléctrica la puedo sacar con voltaje por intensidad. Y la energía, o los joules, en 10 segundos. Entonces voy a sacar esta parte de la potencia y después la voy a multiplicar por tiempo. Entonces, ¿cómo quedarían estos cálculos? Se fijan aquí, pongo la intensidad, va a ser los 5 volts sobre los 10 ohms, me va a quedar a 0.5 amperes. Aquí la potencia eléctrica me va a quedar el voltaje por la intensidad de corriente, que son 5 volts por 0.5 amperes. Entonces, que fue el que calculé aquí, me va a quedar a 2.5 watts, potencia eléctrica en watts. Y por último, ¿cuál es la energía en 10 segundos? Entonces yo sé que mi potencia eléctrica que calculé aquí es de 2.5 watts. Entonces 2.5 watts por 10 segundos me queda a 25 joules, que es la medida de la energía. Entonces este es un primer ejercicio. Ahora vamos a hacer un siguiente ejercicio. Vamos a intentar calcular en este circuito en el que tengo una batería de 12 volts y una resistencia de 2.5 kilo ohms. Entonces, pausen el video e intenten resolver este ejercicio. Bueno, ¿listos? Les doy la respuesta. Entonces, yo tengo una batería de 12 volts, tengo una resistencia de 2.5 kilo ohms. Aquí va a ser importante que tomemos en cuenta que son kilo ohms y todos los cálculos los vamos a necesitar hacer con ohms. Entonces vamos a ver ahorita cómo convertirlo. Vamos a sacar nuestras mismas fórmulas que ya vimos. Entonces intensidad de corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. La potencia eléctrica va a ser igual a voltaje por intensidad. Y la energía va a ser igual a potencia eléctrica por tiempo. Entonces aquí yo le estoy poniendo también, esto es algo tricky. Le estoy poniendo que sea en una hora. Y acuérdense que aquí la energía la medimos en segundos. Entonces, pues vamos a tener que convertir de horas a segundos. Entonces, pues bueno, aquí está cómo lo podemos hacer. Entonces, se fijan, aquí estoy, la resistencia dije que eran 2.5 kilo ohms, pero la intensidad de corriente entonces va a ser 12 volts, pero los kilo ohms, les voy a poner entonces la ranita, acuérdense, 1, 2, 3, dos ceros más, entonces son 2500 ohms. Y entonces 12 volts entre 2500 ohms, o sea, 12 entre 2500, es a 0.0048 amperes, que es la medida de la intensidad de corriente. Y la potencia eléctrica va a ser, acuérdense, potencia eléctrica va a ser igual a voltaje por intensidad de corriente. Yo sé que tengo 12 volts y acabo de calcular mi intensidad de corriente a 0.048. Eso quiere decir que están pasando 0.048 amperes, que es como vamos a medir cuántos electrones están pasando. Y la multiplicación de estos dos me va a dar a 0.0576 watts, medida de la potencia eléctrica. Y después yo les decía que cuál es la energía que produce esto en una hora. Entonces la energía la vamos a poder medir en potencia por tiempo. Entonces yo sé que mi potencia es de 0.0576 watts y en una hora tengo 3600 segundos. Entonces tengo 207.36 joules. Vamos a hacer otro ejercicio y un último. Y entonces aquí yo les pongo que tengo 5 volts y tengo una resistencia de 220 ohms. Entonces hay veces que con esto vamos a trabajar con los LEDs. Entonces calculen el voltaje, la resistencia, amperaje, potencia eléctrica y la energía en una hora. Entonces pausen el video e intenten realizarlo. Entonces aquí tengo las unidades, de la misma manera que saqué las anteriores. 5 volts, 220 ohms de resistencia. Aquí tengo mis fórmulas que acabo de sacar de acá, que son las mismas que vimos previamente. Y aquí empiezo a hacer mis cálculos. Son 220 ohms, 5 entre 220, 0.223 amperes. Después hago mi multiplicación de volts por intensidad eléctrica o amperes. Y me da 0.1136 watts. Entonces, si calculo la energía por hora, entonces son 0.1136 watts por 3600 segundos. Entonces me queda a 409.09 joules. También todos estos cálculos que podemos hacer los pueden hacer en una calculadora en línea. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy justo
abriendo la calculadora y puedo poner el cuánto voltaje tengo. Por ejemplo, si estaba poniendo que tengo unos 5 volts y tengo una resistencia de 220, entonces puedo aquí poner calcular, y si se fijan me va a hacer el cálculo y me va a decir que mi corriente es de 0.022, 0.023, y la potencia va a ser 0.1136. Entonces, esta es una manera de poderlo hacer más sencillo, pero ya saben calcularlo con, se puede decir que de forma más manual. Entonces pueden utilizarla y los invito a que respondan estas preguntas. En específico, dibujar un circuito de 9 voltios con una resistencia de 220 ohms y calcular la potencia eléctrica de este circuito. Y la otra es, si tengo un circuito con 1 kilo ohm que transporta o tiene una intensidad de corriente de 50 miliamperes, ¿cuál es su consumo de energía? Y cuál es, con el nivel de corriente de 50 miliamperes, ¿cuánta energía consumirá este resistor en una hora? Entonces intenten responder estas preguntas y pues con esto terminamos esta lección.